Historia detrás de las canciones. Gladys en Éxitos. Temazo es. Espacio para conectar. Éxito. Y es bueno, conocida como Sunday Bloody Sunday de YouTube. Tenemos a Jordi Cicely, escritor, experto cultural, musical y de viajes, para revisar la historia detrás de este clásico, de esta canción de YouTube icónica. Bienvenido, Jordi, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Gladys, ¿qué tal? Muchas gracias una vez más. A ti, gracias por estar con nosotros para este segmento que nos encanta, además del origen de las canciones que tienen además un gran mensaje. Este es un mensaje poderosísimo. Y permíteme que como periodista ponga en contexto para luego tú entrar en detalles, ¿no?, de lo que motivó específicamente a esta banda a hablar de un hecho, además, un hecho de la historia que ahí quedó y que lamentablemente pues evidencia lo que la humanidad puede hacer en medio de las diferencias. Domingo Sangriento se refiere al trágico episodio ocurrido el 30 de enero de 1972 en Derry, en Londonderry, Irlanda del Norte, durante el conflicto conocido como The Troubles, que enfrentó a unionistas, principalmente protestantes, partidarios de seguir siendo parte del Reino Unido, y nacionalistas, principalmente católicos, que querían unirse a la República de Irlanda. ¿Y qué pasó ese día? Ese famoso domingo, más de 10.000 personas participaron en una manifestación pacífica organizada por la Asociación por los Derechos Civiles de Irlanda del Norte para protestar contra la política de internamiento sin juicio impuesta por el gobierno británico. La marcha fue declarada ilegal por las autoridades. Y durante la protesta, soldados del primer batallón del régimen de paracaidistas del ejército británico abrieron fuego contra los manifestantes desarmados. 14 civiles murieron, 13 ese día, uno más meses después debido a las heridas. Muchos eran adolescentes o muy jóvenes. Decenas más resultaron heridos. El hecho provocó indignación internacional, aumentó también el apoyo al ejército republicano irlandés entre la población nacionalista, profundizó desconfianza hacia el Reino Unido por parte de la comunidad católica norirlandesa. Fue un punto de radicalización en el conflicto que se intensificó después, ¿no?, en los años siguientes. Y hubo investigaciones, después disculpas, muchos años después también reconocidas por el gobierno, de lo que fueron abusos, de lo que fue una violencia inaceptable, un mal manejo por parte, en este caso, de los funcionarios, ¿no?, de seguridad. Y aquí me detengo para incorporar lo que fue también la protesta que YouTube pues buscó hacer con esta canción, Sunday Bloody Sunday. Espacio para conectar. Éxitos. Y ese, Jordi, un himno también, mucho encierra. Cuéntanos. Sí, un himno, y como tú has explicado también ahora al comienzo del programa, lo que ocurrió, los que vivimos en Europa lo hemos vivido más cerca que los que lo han vivido, estáis en América Latina o en Estados Unidos, y tengo que decir que esa guerra fratricida en Irlanda fue terrible, terrible. Yo viví los años 80, los 90, lo que nos llegaba de Irlanda, y era lo peor que había en Europa, mucho peor que ETA en España, o sea, fue terrible, ¿no? En ese concepto apareció U2, que era la gran banda irlandesa del momento, y realmente dieron un pelotazo con una canción que ellos, cuando la compusieron y la iban a sacar, le dieron otra vuelta porque tenían miedo porque realmente estaba viviendo unos momentos muy convulsos en el Ulster, o sea, o estabas de un lado o estabas de otro, y si estabas de un lado, unos te querían matar, y si estabas del otro, los otros te querían matar, secuestrar o hacer cualquier cosa. Y U2 quería hacer un canto a la paz, una canción que hablase de la masacre que hizo el Reino Unido, porque después, como tú has contado, sí pidió disculpas, pero a la vez tampoco quería que la politizara el IRA, el ejército republicano, ni los irlandeses. Fue complicadísimo para la gente de U2 sacar esta canción. Primero la escribieron, la volvieron a reescribir porque vieron que podía una parte, sobre todo la parte del IRA, la podía coger como un himno para ellos sobre lo que había pasado.
y realmente fue muy difícil, pensaron incluso en no quitarla, y cuando se toca por primera vez en directo en Belfast, todo lo que Belfast representa todo para la lucha de Irlanda, pues Bono llega a decir que si no gusta no la van a volver a tocar, y pide como perdón antes de empezar a tocarla, porque realmente Bono dijo, teníamos muchísimo miedo de lo que podía pasar Lógico. allí mismo en el concierto y lo que podía pasar después. Empiezan los primeros acordes de batería, que es tremenda esta canción, su primer gran éxito, y bueno, la gente enloquece, y la gente la cogió bien, o sea, no la cogió hacia un lado Lado el político, ni otro. de un lado ni de otro, ni de resistencia. La cogió como una canción que hablaba de mucho sufrimiento, de lo que estaba pasando en Irlanda durante años, los que quedaban aún por delante, que aún nadie lo sabía, y realmente fue un premio a decir, voy a sacar esta canción, aunque en el fondo tengo miedo, pero necesito hablar de este tema, y que no se politice, que eso es muy difícil cuando hay estos problemas Estos políticos y niveles de religiosos, que era lo conflicto. que pasaba en Irlanda. Cuando hay ese tipo de polarizaciones, así es, lo seguimos viviendo además en muchas partes del mundo. Y además no podemos perder de vista que el hecho ocurrió en 1972 y que sacan la canción en 1983. O sea, estaba en efervescencia ese conflicto y como bien describes, pues lógico que tuviera miedo, ¿no? La canción tiene además unos párrafos muy vigentes, hasta el sol de hoy los podemos utilizar para cualquier otra situación. Los primeros versos de la canción dicen, no puedo creer las noticias de hoy, no puedo cerrar los ojos y hacer que desaparezcan. Expresan incredulidad y el deseo de escapar de la cruda realidad de la violencia. La pregunta retórica, ¿cuánto tiempo debemos cantar esta canción? Subraya el cansancio y la frustración ante el ciclo aparentemente interminable del conflicto. Sí, porque al principio, tú acabas de decir lo que decía la canción al principio, y al principio decía algo así como, puedo defender esto que está haciendo el IRA, ¿no? O sea, y se dieron Mm, cuenta de que no podían sacar eso. se La hicieron muy parcializaban. bien porque, como dijo su batería, el batería de la banda, sí consiguieron que fuera una canción que pudiera exportarse al resto del mundo, porque había muchísimos conflictos. Estaba el conflicto de Nicaragua, estaba el de ETA en España, estaba el del IRA en Irlanda, estaba incluso las Brigadas Rojas en Italia o por ahí, que también estaban dando mucha guerra, y realmente todos estaban cansados de un conflicto Ujú. así que lleva tanto tiempo, bombas, atentados, secuestros, muertes, y al final separa familias. Y realmente consiguieron hacer una canción que sirviera para aquellos años 80 que fueron convulsos. América Latina estaba convulsa de dictaduras, de paramilitares, del Ujú. imperio de la droga. En Europa estaban muchos grupos terroristas aún intentando derrocar a gobiernos. Realmente los 80 fueron terribles, ¿no? En cuanto a masacres, en cuanto a atentados, en cuanto a dictaduras, en cuanto a gente que luchaba contra dictaduras. Y ellos consiguieron que esa canción se exportara, porque tú la escuchas y valía tanto para el tema de ETA, para el tema de Sí, IRA, como para el tema de Nicaragua, ¿no? O sea, sí, sí, realmente sí, sí, decía, sí. ¿cuánto tiempo vamos a tener que cantar esta canción? ¿Cuánto tiempo vamos a tener que aguantar? Porque te voy a decir una cosa, Gladys. Tú cuando viajabas al Ulster, yo viajé en una ocasión sobre los años 90, antes de la pacificación, y la gente no quería hablar del tema. No quería hablar del tema porque estaba realmente cansada. Todo el Mm, mundo conocía a alguien que había sufrido un atentado, un secuestro, que ujú. habían matado, que estaba amenazado. Sobre todo hay muchísima gente amenazada, y estaban cansados. Era ya como un hastiazgo de decir, bueno, ya no quiero hablar más del tema, ya me da igual. Y realmente eso es lo que comentaba la canción. Estaban cansados de lo que pasaba, y aún Mm. faltaban todos los años 80 y todos los años 90. Bueno, expresando parte de la emoción del momento, pero que también, como te decía, está muy vigente, ¿no? Es lo paradójico del asunto, bueno, que seguirá muy agotado, bueno, porque esto, pues lamentablemente no es que haya cambiado mucho. Van surgiendo otras modalidades de conflicto en otras latitudes, en otras regiones, lugares, pero en fin, es más de la dinámica, más de lo mismo, lamentablemente bueno, no terminamos de aprender como humanidad. Te agradezco mucho por haber completado con esta información valiosa sobre el origen de la canción que estamos revisando hoy en Historia detrás de las canciones. Tengo que despedirte, pero porque se nos acabó el programa, Jordi, pero mil gracias. Mientras sigue rodando la canción de fondo, pues aprovecho también, no solo para agradecerte a ti, sino también a toda la audiencia que se ha conectado hasta el momento.